Mi nombre es Jorman Leandro Maya Garza, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona, y aquí vamos a hacer un ejercicio sobre campo eléctrico. Entonces tenemos el enunciado: un campo eléctrico uniforme con una magnitud de 7,6 kN sobre Coulomb se dirige verticalmente hacia arriba y es generado por dos placas horizontales cargadas. Las placas tienen una longitud de 978 milímetros y están separadas por una distancia de 48 milímetros. Un ion negativo con una masa de 783 por 10 a la menos 18 kilogramos y una carga de menos 73 microcoulombs. Es lanzado horizontalmente desde el extremo izquierdo a la mitad de la separación entre las placas, con una velocidad de 64 megámetros sobre segundos. Determine el ion que golpea alguna de las placas y, en caso afirmativo, en qué instante y lugar ocurre el impacto. Bueno, pues como primer paso, el primer paso acá es dibujar el, el campo, ¿sí? Dibujar el campo y dibujar las placas. Como dice en el enunciado, el campo eléctrico se dirige horizontalmente hacia arriba, como se muestra acá. El campo va horizontalmente hacia arriba y, por lógica, la placa abajo es positiva y la placa de arriba es negativa, porque el campo eléctrico sale de la placa negativa y entra a la placa, sale de la placa positiva y entra a la placa negativa. Después empezamos a convertir datos al sistema internacional y agregarlos a la gráfica. Entonces tenemos un campo eléctrico uniforme con una magnitud de 7,36 kilonewton sobre Coulomb. Esa es la magnitud de dicho campo eléctrico que va verticalmente hacia arriba, que lo tenemos acá. Ya lo tenemos, lo convertimos al sistema internacional para que el cálculo sea mejor. Después, se dirige verticalmente hacia arriba y es generado por dos placas horizontales cargadas. Ya tenemos las dos placas horizontales, que las dos tienen una longitud de 928 milímetros. Y si hacemos lo mismo y lo pasamos al sistema internacional, lo cual da 0,978 metros. Y están separadas por una distancia de 48 milímetros, que son 0,048 metros pasado al sistema internacional. Un ion negativo con una masa de 783 por 10 a la menos 18 kilogramos, el dato que lo tenemos acá, que es la masa de la partícula cargada, y una carga de menos 73 microcoulomb. Entonces, ya con esto sabemos que la partícula es cargada negativamente, el cual tenemos el dato acá ya pasado al sistema internacional. Es lanzado horizontalmente desde el extremo izquierdo a la mitad de separación entre las placas. Entonces, eso quiere decir que la partícula cargada negativamente es lanzada desde la mitad entre las dos partículas, que la mitad sería la mitad de la distancia entre las placas, que sería 0,024 metros. Entonces, aquí tenemos la partícula y lo ubicamos más o menos en la mitad para hacer su estudio, ¿sí? Con una velocidad de 6,8 megámetros sobre segundo. Entonces, la velocidad nos dicen que va horizontalmente. Entonces, la velocidad va solo horizontalmente, va en el eje X, nunca va en el eje Y. Entonces, velocidad en Y no hay, solo hay en X. Entonces, determine si el ion golpea alguna de las placas y, en caso afirmativo, en qué instante y lugar ocurre el impacto. Entonces ya tenemos el gráfico completo con cada uno de sus datos. Lo que hacemos primero es ver la aceleración, para dónde va la aceleración. Vemos que hay un ion negativo y aquí hay una placa positiva. Entonces va a haber una aceleración hacia abajo porque va a haber una atracción entre el ion negativo y la placa positiva. Eso hace que la aceleración vaya hacia abajo. Para encontrar la aceleración, aplicamos lo que son las leyes de Newton. Aplicamos todo lo que son las leyes de Newton. Entonces aquí tenemos la segunda ley de Newton, que es sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración, donde también las fuerzas de una partícula también la podemos reemplazar por carga, por campo eléctrico. Sería una forma de reemplazarlo. Entonces, tenemos ya la magnitud de la carga, tenemos ya el campo eléctrico, tenemos ya la masa, nos falta la aceleración. Entonces, despejamos lo que es la aceleración, quedándonos esta ecuación. Ya quedándonos esta ecuación, reemplazamos los datos acá. Después de reemplazar los datos, hacemos las operaciones correspondientes y nos tiene que dar este resultado.
El resultado va negativo porque la aceleración va hacia abajo, va a menos y. La aceleración va hacia abajo, por eso es que queda negativo el resultado. Entonces, ya teniendo la aceleración, ya teniendo el dato de aceleración, que es el dato más importante aquí de campo eléctrico, para evaluar el campo eléctrico entre estas dos partículas, eh, ahora tenemos que devolvernos al gráfico y evaluar dos opciones. Sabemos que la partícula sale de aquí de la mitad, pero es imposible que la partícula toque lo que es la placa negativa, porque de ahí hay una reacción de repulsión. Entonces, lo más probable es que pegue la placa positiva con que tiene atracción o se vaya por la magnitud de la velocidad. Entonces, ya teniendo la aceleración, ya teniendo estos datos, vamos a tomar dos opciones, que es la opción uno y la opción 2. Vamos a evaluar primero la opción uno. Entonces, aplicamos cinemática, nos dice que con la aceleración aplicamos cinemática para hallar el tiempo para comprobar la opción uno. Entonces, aplicamos la fórmula de cinemática, donde la posición inicial, la posición final en Y sería cero, porque queremos evaluar que la posición final en Y sea cero, que la posición final en Y sea aquí en el eje X en cero. La posición inicial en Y va a ser la mitad, va a ser acá, que sería 0,024, que sería la mitad entre la separación de las dos placas horizontales. Velocidad inicial en Y. Recordemos que no hay velocidad en Y, solo hay velocidad en X. Como eso es cero, se multiplica por el tiempo, se quedaría cero. Un medio de fórmula, la aceleración en Y, que ya la tenemos, que fue este dato que nos dio, y el tiempo al cuadrado. De ahí esto reemplazamos, resolvemos un medio por menos 6,86 por 10 a la 14 por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado lo despejamos, hacemos la operación y despejamos. Y cuando ya tenemos el tiempo al cuadrado y el resultado, le aplicamos raíz para que quede el tiempo en términos, no quede en términos de al cuadrado. Entonces, ahora ese tiempo que nos dio, aplicamos en la otra fórmula cinemática para evaluar si verdaderamente impactó con la placa positiva. Entonces, nos devolvemos, aplicamos la fórmula cinemática que es x final a igual a x inicial más velocidad inicial en x por el tiempo. La x final es lo que queremos hallar, queremos ver en qué parte de x impactó finalmente la partícula. X inicial es 0 porque comenzamos desde 0, ¿sí? Comenzamos desde acá. Velocidad inicial en x, pues ya sabemos que la velocidad inicial en x es igual a 6,4 por 10 a la 6, solo que solo en x. Y por el tiempo que nos dio anteriormente. Esto dándonos un resultado de 0,053 metros. Al darnos este resultado, significa que pega en la placa positiva en una longitud de 0,53 metros. Esto significa que la partícula sale horizontalmente y cae repentinamente, cae por acá en esta posición y cae muy rápido porque aquí vemos que la aceleración es muy grande. La aceleración es muy grande comparada a lo que es la velocidad. Entonces apenas sale la partícula, caería. Y eso ya sería toda la explicación de este ejercicio de campo eléctrico.